Bueno, nuestro web seminar el día de hoy se llama Transformando al negocio y a las áreas de tecnología de la información a través de Process Mining e inteligencia artificial. Es un placer saludarlos a toda la comunidad de ITSM a lo largo de Iberoamérica. Tenemos a personas conectadas de diferentes partes de Centroamérica, Sudamérica y España. Y es un placer estar con ustedes en esta sesión en la cual vamos a compartir información muy interesante que seguramente les va a servir en sus proyectos o su gestión que están haciendo de todos los temas de ITC. Muy bien, nada más algunos puntos generales del web seminar para que ustedes los tengan en consideración. Todas las preguntas las vamos a resolver al final, entonces váyanlas preparando, ya sea alguna inquietud o alguna duda específica de la información que vamos a presentar. Vamos a tener al final una sección de preguntas y respuestas. Podrá escuchar el web seminar, esto se va a grabar, entonces ustedes lo van a poder escuchar posteriormente. Si tienen alguna duda de conexión en el tema de audio o ya sus preguntas específicas acerca del contenido que vamos a presentar, por favor pónganlo en el chat. De ahí vamos a tomar todas esas preguntas para poder llevar a cabo la sesión de preguntas y respuestas. Y también, si se les complica el chat, tienen el mail de Pink Elephant, info.mx@pinkelephant.com, para poder plantear cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier asistencia que ustedes tengan durante el web seminar. Muy bien, para aquellos que no nos conocen, somos Pink Elephant, tenemos 39 años de experiencia facilitando el entendimiento y la adopción de las mejores prácticas, tanto de áreas de tecnología como del negocio. En México y Latinoamérica tenemos 17 años. La oficina central está en la Ciudad de México, perdón. Desde aquí coordinamos todo lo que es Centroamérica, Sudamérica y España, incluyendo Brasil. Lo que buscamos como misión es facilitar esa adopción de mejores prácticas, pero todo con un valor orientado hacia el negocio, dando un resultado. Recientemente hemos integrado la ciencia de datos e inteligencia artificial para la mejora de la eficiencia de los procesos, que es el tema que queremos enseñarles y plantearles varios casos que hemos tenido a lo largo de los últimos años. Tenemos más de 500,000 de personas capacitadas y tenemos casos de éxito a nivel México y mundial. También tenemos presencia en los 5 continentes, facilitando la implementación y también personalizando las implementaciones para la cultura nuestra de México y Latinoamérica. Muy bien, tengo el honor de presentar a nuestros speakers el día de hoy. Por una parte, tenemos a Pedro Duque. Pedro Duque, voy a leer su bio, lidera la activación del ecosistema de partners en Europa y LATAM, integrando su conocimiento en Execution Management System de la herramienta Celonis para proporcionar soluciones escalables, holísticas, en conjunto con sus partners de consultoría. Pedro se especializa en desarrollo de soluciones, automatización e identificación y captura de valor utilizando Celonis. Pedro, es un placer que estés aquí con nosotros. Pedro está desde España, estás desde Madrid, ¿verdad, Sí, Pedro? así es. Saludos a todos desde Madrid. Buenos días, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes y gracias a Ernesto, José y a todos por la invitación. Al contrario, Pedro. Muchas gracias. Por otra parte, tenemos a José María Grinda. Él es director en ciencia de datos, apasionado por traducir las necesidades de sus clientes en soluciones que le agreguen valor al negocio e impacten en los resultados. Tiene 20 años de experiencia en la dirección estratégica y táctica de unidades de negocio que comercializan todos estos temas de ciencia de datos y de analítica de datos. Desde hace 10 años ha sido conferencista en eventos de innovación, en Gartner, en IDC, entre otros, donde ha abordado diferentes casos en los cuales se ha plantado el desafío de poder implementar y habilitar en algo real y tangible la ciencia de datos. José María, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes por el espacio, a Ernesto y a Pedro por compartir el foro y a todos los que están aquí con nosotros. Muy bien. Muchas gracias, José. Y bueno, me presento, Ernesto Mijangos. Yo me encargo del área de consultoría enfocado en ITCM, automatización y analítica de datos en Pink Elephant.
Tengo 20 años de experiencia facilitando la implementación de mejores prácticas en diferentes organizaciones a lo largo de Iberoamérica. Y bueno, cuento con diferentes especialidades en temas de transformación digital, automatización y ciencia de datos. Y también es un placer estar aquí con ustedes para poder compartir diferentes conocimientos prácticos que hemos adquirido a lo largo de los últimos años. Muy bien, vamos a dar por inicio nuestro web seminar. Y aquí quisiera plantearles esta imagen, esta fotografía que se me hizo muy curiosa. Si ven ahí, vamos a situarnos en el año de 1988 y en esa escena estamos viendo a profesores de matemáticas que están protestando por el uso de la calculadora. Imagínense el año 1988, en el cual las calculadoras fueron lanzadas y ya era una computadora portátil para poder llevar a cabo una serie de análisis matemáticos. La protesta de los profesores era bajo el argumento de que los estudiantes no iban a aprender los conceptos de matemáticas. ¿Se les hace similar esta situación con lo que estamos viviendo ahora con el famoso chat GPT? Es algo muy similar, pero aquí la lección que les quiero hacer es de que como estamos gestionando los procesos, en específico nuestros procesos de ITSM, en el cual marca una oportunidad de poder cambiar la manera como estamos gestionando y operando. Esto nos lleva a poder identificar los casos de uso y la aplicación que tiene la inteligencia artificial y la ciencia de datos. A lo largo de este web seminar, les vamos a presentar diferentes casos prácticos y casos de uso en los cuales hemos venido aplicando todas estas tecnologías, modelos de referencia, metodologías, las cuales pueden potenciar a nuestra organización. Algo que sí es un hecho es de que la manera como veníamos gestionando está cambiando totalmente. Ya estamos viviendo una nueva era en la cual debemos de reaprender nosotros mismos la manera como gestionamos y también debemos de reimaginar los procesos y nuestros modelos operativos de la organización. Porque al momento que adoptamos estas tecnologías, estos modelos, ya la manera como gestionamos va a ser muy distinta a como lo veníamos haciendo en las últimas décadas. Muy bien, voy a quitar mi cámara porque me está indicando aquí que está bajando el ancho de banda, también para no tener ningún problema. Y muy bien, vamos a continuar. Aquí les quiero mostrar unas estadísticas que son bastante interesantes. Es un compendio que sacamos de Gartner, de McKinsey, de Price, y al final coinciden mucho las estadísticas y encuestas que han venido haciendo en los últimos años. Esta primera encuesta es muy interesante y es acerca de las expectativas que están teniendo los directivos acerca del uso de la inteligencia artificial en las organizaciones. Esto lo aplicaron a nivel mundial. Y aquí el resultado muy sintetizado nos dice que el 74% de ejecutivos están esperando que se incremente la eficiencia en los procesos de negocio al momento que aplicamos la inteligencia artificial. Esto es un punto importante porque ahí está la expectativa y lo que están esperando los directivos en nuestras diferentes organizaciones. Entonces debemos de encontrar verdaderamente cómo aplicarlo para mejorar la eficiencia y la eficacia de nuestros procesos. Otra de los puntos que salen de esta encuesta es que el 55% está esperando que con esto de la inteligencia artificial podamos crear nuevos modelos de negocio. El 54% que se puedan crear nuevos productos y servicios. Aquí otra cifra bastante interesante. Nos dice que el 43% de ejecutivos creen que la inteligencia artificial va a transformar la organización en los próximos 3 años. Esto nos lleva a desafíos para poder entender en qué consiste la inteligencia artificial y todo lo que conlleva y cómo adoptarla, cuáles pueden ser los primeros pasos. Otra de las encuestas nos dice que el 38% de los empleos en Estados Unidos están en riesgo de ser automatizados
en los primeros años del 2030. Esto también va a traer impactos en la manera como estamos actualmente llevando a cabo nuestro trabajo, estamos llevando a cabo nuestras responsabilidades de acuerdo a nuestro perfil de puesto, pero asimismo representa una oportunidad porque se van a abrir nuevos puestos de trabajo y se van a requerir nuevas habilidades. La inteligencia artificial va a facilitar el 85% de las interacciones con los clientes. Y esto es importante para nosotros porque recordemos, el área de tecnología es un área de servicios. Nuestro canal de comunicación es por medio de la mesa de servicio o en los centros de servicios. Entonces, lo que también se está visualizando es de que esas interacciones que estamos teniendo con el usuario final, con nuestros clientes, se va a utilizar la inteligencia artificial en un 85% en esas interacciones y en esos contactos que tenemos con nuestros usuarios. Otro de los puntos, ya bajándolo a las áreas de tecnología, es que el 78% de ingenieros, de ejecutivos que están en el área de tecnología, están planeando sí utilizar la inteligencia artificial para automatizar actividades que ellos tienen que desarrollar, ¿no? Entonces, esto se tiene muy presente en todo el ámbito de tecnología, de que la inteligencia artificial me puede ayudar a automatizar actividades que yo realizo, ya sea en el área de desarrollo o en el área de infraestructura o operaciones. Bueno, estos sean cifras para ir ubicando cómo se está percibiendo el tema de inteligencia artificial. Ahora, de aquí los quiero llevar al tema de la gestión de procesos. Esta es la gestión de procesos que nosotros realizamos comúnmente y la hemos hecho de manera tradicional en los últimos años, en la cual ocupamos marcos de referencia, metodologías, mejores prácticas, como las mejores prácticas de ITSM, para poder ordenar, estandarizar y que sea consistente el trabajo que llevamos a cabo. También ocupamos metodologías y marcos de referencia, como es Lean o como es Six Sigma o Total Quality Management, para poder optimizar y simplificar nuestros procesos. También estamos buscando que el valor vaya fluyendo a lo largo de la cadena de TI con el value chain y también estamos buscando constantemente la mejora continua. Recuerden, aquí siempre entra DEMI, ¿no? Para buscar la mejora continua de nuestros procesos, que constantemente los estemos revisando y haciendo ajustes. Esta es la parte tradicional, es lo que nosotros ubicamos y es nuestra referencia al momento que definimos o mejoramos cualquier proceso que estemos llevando a cabo. Y sean procesos del área de tecnología, ustedes lo saben muy bien, proceso de incidentes, solicitudes, problemas, cambios, o procesos ya de negocio. Ahora, tenemos otro mundo que ha estado surgiendo recientemente, que es la parte de ciencia de datos e inteligencia artificial, en el cual tenemos elementos como la minería de datos, algoritmos y modelos que ustedes seguramente ya han escuchado o están aplicando, como el Machine Learning, la visualización de los datos, de los resultados que estamos obteniendo de toda la analítica que estamos llevando a cabo. Recientemente, la inteligencia generativa, en el cual estamos generando texto, contenido, imágenes, video, y del cual surgen los famosos Large Language Model, que son los modelos de gran lenguaje. Aquí tenemos el famoso ChatGPT, entre otros que existen. Tenemos la parte del Natural Language Process, en el cual imitamos la manera como nos comunicamos nosotros las personas. También tenemos el tema de Big Data, que tiene que ver con toda la ingeniería de datos. Y tenemos, y esto fue lo que catapultó la inteligencia artificial, la capacidad de cómputo. Todo el tema de inteligencia artificial ya se venía usando desde los años 50, se empezó a acuñar los conceptos y desde ahí hubo desarrollo, pero no había la manera de poderlo habilitar. Y ahora con todos los desarrollos tecnológicos y la capacidad de infraestructura y la nube, se ha ido desarrollando cada vez más. Bueno, tenemos estos dos mundos, el mundo de la ciencia de datos e inteligencia artificial, con lo que nosotros ubicamos muy bien,
la gestión de proyectos. ¿Qué pasa si los unimos a los dos? ¿Qué obtenemos? Vamos a potenciar la manera como estamos gestionando y operando los procesos, dando origen a lo que se le conoce como inteligencia de procesos. Y aquí era lo que yo comentaba de que estamos en una nueva era en la gestión de los procesos de ITCM y esto va a cambiar de aquí en adelante. ¿Qué nos están entregando la inteligencia de procesos? Nos está entregando procesos más flexibles, adaptables y predictivos. Todo basado en ciencia de datos e inteligencia artificial. Ahora, los dos elementos, la gestión de procesos y la parte de ciencia de datos, deben de ir articuladas, deben de ir integradas. Volvemos al mismo en temas de automatización, en temas de buscar que sean más predecibles. Ese es un punto muy importante. El tema de las mejores prácticas sigue siendo la orientación que le tenemos que dar a nuestros modelos operativos. Muy bien, en Pink Elephant desarrollamos una nueva línea de servicio que se llama Pink Process Intelligence, basado precisamente en ciencia de datos y toda la parte de gestión de procesos, de lo cual Pink Elephant es experto. Les comentaba, tiene 39 años aplicando y participando en implementaciones de gestión de procesos. Lo que se está buscando como meta es de que los procesos de ITCM y los procesos también de negocio sean ágiles, sean medibles, estables, adaptables y predictivos. Para ello, desarrollamos 3 soluciones y estas 3 soluciones, ustedes considérenlo más como casos de uso en los cuales ya tenemos la aplicación basado en la integración de estos 2 elementos. El primer caso de uso, se le conoce como Virtual Knowledge Manager. Este es un punto importante y relevante porque está cambiando la manera como estamos gestionando el conocimiento al interior de la organización. Esto principalmente lo estamos aplicando en mesas de servicio, centros de atención, customer care, ya más de cara a los clientes finales, a los clientes que están fuera de la organización, en el cual le estamos facilitando el conocimiento a la gente que contesta o que resuelve los incidentes, las solicitudes de servicio principalmente. Aquí lo estamos basando con los modelos de gran lenguaje, en los Large Language Model, también con modelo de datos y obviamente con la integración de las mejores prácticas de ITCM. ¿Cuál es el resultado? Mejorar el desempeño y los tiempos al momento que estamos dando el soporte y la atención. Aquí hemos visto que los tiempos se reducen significativamente porque estos modelos y estos agentes virtuales en conjunto con ciencia de datos y aplicando las mejores prácticas nos permiten clasificar, buscar, sintetizar, filtrar y priorizar la información. Y esto le da a la gente, de una manera instantánea, poder ir resolviendo los incidentes y las solicitudes de servicio. Este es un caso bastante interesante. Más adelante les vamos a presentar un ejemplo ya muy aplicado. El siguiente siguiente caso, es toda la parte de process mining o la minería de procesos. Aquí de igual manera ya estamos entrando a una nueva etapa de análisis y de mejora de los procesos. Aquí basado mediante analítica de datos descriptiva y predictiva, se identifica cuáles son los registros que van dejando nuestros diferentes procesos. Y aquí ustedes ubican procesos muy transaccionales como es incidentes, solicitudes, eventos, problemas, cambios, liberaciones, implementación. Todos esos procesos que nosotros ubicamos muy bien, extraemos sus registros, extraemos la manera como se han ido dando a lo largo de su ciclo y sacamos lo que se le llama la huella digital. Con esa huella digital y con diferentes herramientas ya muy avanzadas, empezamos a hacer analítica para poder identificar las oportunidades de eficiencia y eficacia.
Aquí ya dejamos atrás la manera como veníamos haciendo la reingeniería, la mejora de procesos o la definición de procesos. Aquí, literalmente, estamos sacando una radiografía del proceso, pero en el cual el dato me está diciendo lo que está sucediendo en la operación y en la gestión. Aquí no me lo está diciendo bajo la interpretación del dueño del proceso, el gerente, el supervisor, sino el dato es el que realmente me lo está diciendo. Y esa radiografía me pinta el proceso, cómo se está ejecutando, y de ahí yo empiezo a identificar las oportunidades. Aquí vamos a tener la intervención de Pedro Duque, que él representa la herramienta Celonis y tenemos un partnership a nivel mundial y hemos venido trabajando ya diferentes proyectos en el tema de analítica enfocado a los procesos de ITIL ya en los últimos 2 años. Esto nos ha acelerado los tiempos de consultoría y nos ha dado la manera de poder mejorar de manera muy precisa y de manera muy rápida las oportunidades en los procesos. Vamos a ver más adelante la explicación de Pedro para que nos aborde cómo es el contexto de toda esta nueva generación de herramientas y nuevos análisis que se pueden aplicar a la organización. La tercera solución que estamos manejando en esta línea que les comento se llama PIM Process Intelligence, es toda la parte de modelos predictivos. ¿Qué hacemos aquí? Predecimos eventos, situaciones y comportamientos para prevenir situaciones futuras o tomar decisiones. Todo esto basado en ciencia de datos. Lo estamos haciendo para los procesos de gestión de servicios, principalmente toda la parte operativa, donde tenemos gran cantidad de datos y podamos prevenir las capacidades y también los recursos que vamos a requerir y que eso también nos sirva para poder generar visualización de datos más allá de simplemente estadísticos, sino visualización de datos ya más enfocados a lo que está esperando el negocio. También aquí estamos aplicando diferentes algoritmos de Machine Learning para poder prevenir esos comportamientos, esas conductas que están sucediendo a lo largo de nuestros procesos. Tanto lo estamos aplicando para los procesos de ITCM como también para procesos de negocio, en los cuales estamos generando diferentes modelos predictivos dependiendo de la cadena de valor del negocio, ya sea modelos predictivos de calificación de crédito, modelos predictivos en procesos de order to cash, en procesos de logística. Todo esto lo hemos ampliado también a la parte de negocio. Sobre estos 3 servicios lanzamos la solución de PIM Process Intelligence y de esto les vamos a seguir mostrando diferentes casos de uso que hemos venido desarrollando y aplicando y que es un placer compartir con ustedes estas experiencias que hemos tenido. Muy bien, vamos a situarnos en el primero, el Virtual Knowledge Manager. Y aquí les voy a mostrar un flujo que ustedes ubican muy bien. Recuerden sus cursos de fundamentos, ubíquense en el proceso de incidentes y esta es la secuencia que les va a ser muy familiar, ¿no? Se presenta un incidente, ese incidente lo tenemos que identificar, después clasificamos, diagnosticamos y resolvemos ese incidente para después llevar a cabo la recuperación y hacer el cierre, ¿no? Un flujo que es muy familiar a todos nosotros. ¿Cómo lo resolvemos tradicionalmente? Tenemos al usuario, el usuario reporta bajo diferentes medios el incidente o la solicitud a nuestro agente o a nuestro analista que está en la mesa de servicio o el centro de atención. El analista, ¿qué hace? Entra al conocimiento que haya en la organización. Por una parte, entra a la herramienta de ITCM para buscar las soluciones temporales, soluciones raíz, que sean afines a lo que nos está pidiendo nuestro usuario. Pero también entra a documentación técnica, se sale de la herramienta de ITCM, entra a documentación más técnica o inclusive empieza a buscar en correos o tiene algunos elementos registrados en Excel o en Google o en Office, donde sea. Empieza a hacer toda una búsqueda. También si no encuentra la información, ¿qué pasa? Se acerca al compañero que más experiencia tiene. Ese compañero muchas veces pues el conocimiento lo tiene en la cabeza, ¿no? Lo tiene ahí registrado. Aquí el problema, ya saben, cuando no va el compañero, pues estamos un poco desorientados de cómo encontrar las soluciones. Pero esos expertos, estos compañeros que tienen gran conocimiento en la operación de nuestra empresa, también facilitan el poder resolver
los incidentes y solicitudes. Con esos datos, con esa información, nuestro agente hace el cierre del incidente. Ahora, veamos un escenario en el cual empezamos a aplicar el tema de los lenguajes, los modelos de gran lenguaje, la parte de ciencia de datos y la parte de las mejores prácticas, en específico los procesos de gestión de servicios, de incidentes, solicitudes, eventos, problemas, pero muy relevante el proceso de gestión de conocimiento. ¿Qué pasa? La misma situación, se presenta ese incidente, esa solicitud, ¿y qué empieza a hacer el agente? Ya sea que la gente esté en una mesa de servicio del área de tecnología hacia nuestros usuarios de negocio, o sea que la gente esté en un customer care ya de cara al cliente final, al cliente que está fuera de nuestra organización. Cualquiera de esos dos casos los hemos abordado y hemos facilitado lo siguiente. Ya que tiene identificado el, el incidente, la solicitud, ¿qué hace comúnmente el agente? El agente registra lo que está sucediendo por parte de lo que está experimentando el usuario y lo registra en la herramienta ITSM. Con la parte del Natural Language Process, los LLMs o los modelos de gran lenguaje, los famosos chats inteligentes, lo que va a hacer es reconocer lo que está escribiendo el agente de manera inmediata. Esa descripción lleva a que el chat inteligente, o lo que nosotros hemos denominado en nuestra solución como Virtual Knowledge Manager, empieza a recopilar la información de manera automática, simplemente al momento que lee lo que está registrando el agente. ¿A qué nos lleva? A que de manera instantánea empieza a revisar en nuestra base de conocimiento interna de la organización y ya empieza a plantear las soluciones. Le trae en la pantalla las diferentes soluciones que puede proporcionar al usuario. Aquí el agente no tuvo que haber realizado la búsqueda o haber preguntado a nuestros expertos. Esa es una manera. La segunda es mediante las instrucciones o los famosos prompts. Si es algo muy especializado, el agente registra el prompt, eso llega como indicación, como petición al chat inteligente, al LLM, y empieza a hacer la revisión. ¿Qué pasa detrás? Y esto ya lo estamos viendo back office, porque no es simplemente tener el chat inteligente. Chat inteligente hay muchos. Y aquí nos vamos nuevamente a la discusión de que el chat inteligente es únicamente una herramienta. Aquí tenemos varios desafíos nosotros como área de tecnología. Hay que estructurar muy bien el conocimiento, hay que categorizarlo y hay que definir muy bien nuestras soluciones temporales y nuestras soluciones de raíz, porque es el punto de partida con el cual va a trabajar el chat inteligente. Y digo que es una herramienta porque ahorita pues todos identificamos el chat GPT, ¿no? Pero hay otros chats que inclusive son más funcionales, tienen mayor potencia e inclusive son open source. Aquí el punto es de que tenemos que identificar qué estamos gestionando de conocimiento y definir qué chat inteligente es el más conveniente. Ya viéndolo back office, ¿qué hace el chat inteligente? Empieza a hacer una búsqueda en el cual tenemos que basarnos, y esto hay que definirlo. Hay que definir un modelo de búsqueda y aprendizaje para que el chat vaya aprendiendo acerca de las soluciones que estamos dando. En situaciones más complejas, en el cual inclusive tengamos que integrar información no estructurada o en el cual implica poder tomar decisiones por parte de la gente y entremos a árboles de decisión más complejos, se definen modelos de datos y es aquí donde entra la ciencia de datos para poder definir cómo estructurar esa información y la puede entender el chat inteligente. Al final, ¿qué estamos haciendo? Estamos clasificando, estamos haciendo búsquedas instantáneas. El mismo chat te puede sugerir
qué soluciones son las más convenientes en base al evento que vivió nuestro usuario. El mismo chat puede revisar que lo que tenemos registrado de soluciones temporales y soluciones de raíz tengan mejoras, es decir, lo puede depurar. Y el mismo chat va aprendiendo. Inclusive para agentes, imaginen agentes, analistas que acaban de entrar a la mesa de servicio y que ya saben, ¿no? Los sentamos junto a la persona que más experiencia tiene para ir aprendiendo. Aquí el chat inteligente o el Virtual Knowledge Manager empieza a aprender o empieza a enseñarle al analista, al agente, para que pueda ir entendiendo cómo es la manera como tiene que resolver los diferentes incidentes y solicitudes. Punto importante, proceso de gestión de conocimiento. Aquí no es únicamente, les decía, el chat. Ya chat hay muchos. Chat hay también muchos en los cuales ustedes le ponen un PDF o les ponen un archivo texto y empieza a aprender y ya le pueden preguntar. Pero eso nos lleva a que muchas veces no tiene precisión o muchas veces nos arroja información que es incoherente. Aquí todo esto lo tenemos que ver de manera integral y un proceso de gestión de conocimiento nos lo facilita el poder definir los inputs que vamos a requerir y las definiciones que vamos a establecer al momento que empezamos a incorporar este tipo de tecnologías. Con eso cerramos el ciclo, hacemos el cierre. Ahora aquí se ven muchos pasos, ¿no? Porque lo estuvimos describiendo de manera genérica. Detrás de esto hay toda una arquitectura tecnológica. ¿Cuál es el resultado? El resultado que hemos visto es que con esto reducimos en un 30 a un 50% en un inicio, el momento de arrancar y que va aprendiendo el chat inteligente en el tiempo de resolución. Y esto es algo que es muy palpable y es totalmente medible. ¿Qué estamos ofreciendo de este tema? Estamos ofreciendo la definición de las mejores prácticas que comentaba, la definición de los modelos de datos y estamos ofreciendo la tecnología también. Aquí nosotros empezamos a establecer cuál es la arquitectura más conveniente para poder utilizar estos agentes virtuales. Muy bien, con esto queríamos ilustrar este primer caso de solución que se llama Virtual Knowledge Manager. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema que tiene que ver con la parte de Process Mining. Y aquí le voy a ceder la palabra a mi colega Pedro para que él nos pueda explicar todo el contexto de cómo se está abordando el Process Mining en esta nueva generación de gestión de ITCM. Perfecto. Mil gracias, Ernesto. Me imagino que ya están viendo mi presentación. Eh, Sí, muy, ahí ya muy se ve, Pedro. interesante. Perfecto. Mil gracias, Ernesto. Muy interesante. Y bueno, en los próximos 20 minutos, 30 minutos, les iré contando un poco más qué exactamente es la minería de procesos, qué es lo que Celonis, la herramienta, qué es lo que hacemos. Y también voy a ir sobre una demo en donde les mostraré, y creo que les va a interesar mucho, cómo Celonis puede ser aplicado al negocio, a los procesos de ITCM o a cualquier tipo de proceso dentro de sus empresas. Para comenzar, ¿qué es Celonis? Bueno, nuestra misión como Celonis es ayudar a las compañías a encontrar y capturar valor empresarial dentro de sus procesos. Celonis fue creado en 2011 por 3 estudiantes universitarios y el objetivo era ayudar a las compañías a ver y entender los procesos, em, creando así la categoría de software minería de procesos, el process mining. De hecho, Celonis llevó la minería de procesos desde el mundo de la academia. Comenzó como un research paper y pudieron llevarlo al mundo empresarial. Pero si nos vamos 10 años después, en 2020, Celonis redefinió lo que es posible y creó lo que es el Execution Management System, el EMS, lo que expande lo que son las posibilidades de la minería de proceso, lo que significa no nos quedamos simplemente en esa visualización de cómo funciona el proceso, identificar las ineficiencias, sino que integramos también las acciones o automatizaciones para resolver estas ineficiencias. Y con esto llegar a la mejora continua y a escala para alcanzar valor empresarial.
De momento, Celonis tiene más de 1.350 clientes en todo el mundo. Estamos presentes globalmente. Estamos rankeados como número uno en diferentes reportes de analistas, Gartner, Everest Group, HFS, Nelson Hall. Y vemos, por ejemplo, cómo Gartner también solidifica la presencia de Celonis en el mercado de minería de procesos, siendo los líderes únicos y claros de la industria, del mercado, ya que somos pioneros de este mercado de software. Entonces, con esto les contaré un poco cuál es la naturaleza de los problemas que Celonis resuelve. Y sabemos que cada empresa es una conexión de procesos, tecnologías y personas que están interconectados. Y estas interactúan entre departamentos, sistemas, regiones y crea un nivel de complejidad muy alto. Y vemos que la forma en la que estos procesos interconectados se ejecutan es clave para poder determinar qué tan efectivo y qué tan eficiente es la empresa, en este caso, para generar valor. Pero no todo es así de fácil, no todo es eh, un mundo ideal. Lamentablemente, vemos que no es el caso. No es el caso porque los procesos empresariales, si uno lo pone en perspectiva al principio, se diseñan en un momento dado con los mejores conocimientos en ese momento disponibles en la organización. Y se crea un proceso eh, y se diseña de una manera muy estándar, muy lean. Pero mientras los procesos crecen, la empresa crece y, bueno, las cosas van cambiando, la compañía piensa y es como que, ok, el proceso no va a ser siempre A, B, C, sino que también van a haber ciertas ineficiencias, ciertos cambios, y los intentan capturar. Todo esto bueno, al principio eran desarrollados en presentaciones, en herramientas BPMN, pero la realidad no es solo un par de ineficiencias, un par de desviaciones. Lo que hemos visto es que existe, de hecho, un mundo de ineficiencias en lo que uno pensaba que era un proceso completamente lean y estandarizado. Nuestra tecnología proporciona a ustedes una visibilidad totalmente completa de cómo realmente funcionan estos procesos. Como lo estaba comentando Ernesto, es como si fuese unos rayos X. Bueno, en este caso también puede ser como una resonancia magnética de su empresa para poder identificar cuáles son esos niveles de ineficiencia o desviaciones que existen dentro de los procesos. Y aquí es donde viene donde Celonis entra con nuestro Execution Management System, en donde podemos encontrar y también capturar, realizar valor de una manera mucho más rápida. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, Celonis se conecta a los sistemas fuente, sean herramientas de ITSM, ERPs, CRMs, bases de datos, y damos ese nivel de visibilidad en tiempo real de cómo los procesos son ejecutados. Para esto tenemos conectores preconfigurados para muchas diferentes aplicaciones, como por ejemplo ServiceNow, también tenemos para BMC Remedy, Jira, entre otros. De ahí lo que hacemos es identificar las ineficiencias y oportunidades de valor que están escondidas dentro del proceso y recomendar acciones de mejora. Y aquí es donde, por ejemplo, Pink Elephant, como expertos en ITSM, los pueden guiar a ustedes a identificar cuáles son estas ineficiencias, cuáles son estos puntos de mejora que pueden realizar. Pero no vamos solo a este nivel de análisis puro, sino vamos un nivel más y donde podemos orquestar acciones inteligentes, automatizaciones para resolver estas ineficiencias y capturar valor. Es importante notar que el Execution Management System no reemplaza ninguna de las herramientas de ITSM, para nada. Somos una capa que nos sentamos encima de estas herramientas y vamos a orquestar inteligentemente el stack tecnológico de ustedes.
Si vamos a, por ejemplo, y lo ponemos en lo que hemos visto, cuál es el stack de IT, de TI actual, hay diferentes herramientas que se están comunicando entre unos y otros dependiendo del proceso y es muy complicado encontrar una visibilidad end-to-end de esos procesos. No solo eso, no hay algo centralizado que puede ayudar a guiar y coordinar estos procesos. Y aquí es donde Celonis entra de por medio, da un nivel de inteligencia, como si fuese un cerebro en los procesos internos de la compañía, que ayuda a desencadenar valor tangible financieramente y también de otras maneras dentro de sus empresas. Celonis, como pueden ver, es completamente agnóstico a los sistemas que se pueden conectar, pero también es completamente agnóstico a las industrias que pueden ser aplicadas, no solo industrias, sino también procesos. Esto nos lleva a tener una gran experiencia en un amalgama de industrias, desde telecomunicaciones, retail, banca, farmacéuticas, petroleras, etcétera. Y ya con esto podemos ver el gran nivel de éxito que ha tenido Celonis en los últimos años. Y ya teniendo este background de lo que es Celonis, que es la minería de procesos y el IMS, si vamos al grano en cómo Celonis puede ayudar en los procesos de ITCM. Y de hecho, interesantemente, el primer proyecto de Celonis fue un proyecto de ITCM. Y lo que vemos aquí es un resumen un poco general de cuáles son los diferentes objetivos empresariales que hemos visto que son importantes en este proceso. Reducción de costes, también que se ven traducidos en productividad laboral, cómo puedo hacer más con menos, satisfacción del cliente y mitigación de riesgos. Y no solo eso, también vemos una gran cantidad de oportunidades de mejora que pueden ustedes alcanzar con la ayuda de, obviamente, de Pink Elephant para siempre atarlos con este objetivo empresarial que pueden tener ustedes. No más presentación. De hecho, quiero ir directamente a una demo donde pueden ustedes ver en tiempo real y de una manera mucho más pragmática cómo Celonis es utilizado y cómo puede ayudar a resolver sus procesos, la ineficiencia de sus procesos y ayudarles a capturar valor. Vale. Aquí, después de que Celonis se conecte directamente a los sistemas de ITCM, podemos pintar cómo realmente funciona o cómo realmente el proceso está ejecutado. En este caso vemos cómo comienza el proceso, cuando se recibe una llamada, se asigna un agente, se crea un ticket y finalmente se cierra. Vemos que esto claramente es un proceso completamente estandarizado con las actividades más comunes, pero la realidad no es tan linda como uno parece. Si añadimos las siguientes actividades más comunes, vemos esos niveles de ineficiencia que pueden ir desencadenándose, que antes estaban en la oscuridad y Celonis da ese nivel de visualización. En este caso, vemos, por ejemplo, cuando un cliente se contacta otra vez con el equipo de soporte. Esto está ocurriendo en unas 31,000 veces, pero no solo eso, también podemos dar un nivel extra de visualización y ver también el tiempo de procesamiento entre cada actividad. Si vemos aquí, desde que se asigna un agente y de una vez y directamente se manda a la inscripción del tiquete, se demora 6 minutos. Pero cuando el cliente se contacta con el equipo de soporte otra vez y se crea otro ticket y se asigna a otro agente, estamos demorando en promedio 4 días más que el proceso inicialmente definido. 4 días más. Imagínense ese tiempo de procesamiento, cuánto efecto puede generar en diferentes métricas. Se está, primero que todo,
reduciendo la satisfacción del cliente, ya que nadie quiere esperar 4 días para que le resuelvan a alguien, para que uno le resuelvan los problemas. Y también estamos dedicando más recursos en un ticket que podía haber sido resuelto en mucho menos tiempo. Con esto podemos solo ver diferentes tipos de ineficiencias, diferentes tipos de visualizaciones de cómo realmente es el proceso, en donde ya podemos ver lo que llamamos el diagrama de espagueti, el monstruo espagueti. Y esto no es algo en lo que uno se puede sentir un poco angustiado de esto, pero es lo común. Es lo común y lo hemos visto desde las empresas más pequeñas hasta empresas multinacionales. Y aquí es donde, con la ayuda de Celonis Pink Elephant, podemos ayudarles a pintar por el camino de eficiencias de procesos, cómo poderlos ejecutar de una manera más eficiente y siempre cómo realizar valor de por medio. Entonces, ¿dónde comenzar? Y tal vez muchos de ustedes se pueden preguntar esta herramienta, ok, excelente, podemos ver todo esto, ¿cómo podemos hacerlo un poco más pragmático? ¿Cómo podemos hacerlo un poco más resumido? Con Celonis, todos los dashboards y cuadros de mando son completamente customizables. En este caso, por ejemplo, cualquiera de ustedes, como si fuese un manager en el proceso de ITCM, es, en este caso estaríamos enfocados en 3 objetivos en específico: productividad laboral, satisfacción del cliente y mitigación de riesgos. En este caso estamos capturando unas 300.000 llamadas y unos 200.000 tickets. Todo esto en tiempo real, en donde podemos mantener el pulso en tiempo real de cómo el proceso está siendo ejecutado. En este caso, estaría interesado en la satisfacción del cliente y cómo la tasa de incumplimiento de SLAs ha incrementado un 16%, y lo vemos claramente en los últimos meses. Si se puede alcanzar un benchmark de un 9% y también con datos históricos, hay un potencial de unos $870.000 que están bloqueados, que se pueden realizar. Y aquí es cuando, por ejemplo, alguno de estos pueden asignar a alguien de su equipo, o Pink Elephant también puede ir a identificar y encontrar cuáles son las ineficiencias de por qué se está, hay un incumplimiento de diferentes SLAs. Entonces, yendo a un nivel mucho más granular, podemos ver un nivel un poco más detallado de los diferentes KPIs, como por ejemplo el multi-hop, o también llamado pimponeo, tiempos de resoluciones, o también un breakdown de, por ejemplo, los diferentes canales en los que la gente o los clientes se comunican con nosotros, sea por mail, chat o por llamada. Pero lo interesante es que Celonis ya nos muestra una serie de las ineficiencias más comunes en, am, en la que estamos teniendo problemas. Y vemos que uno de ellos es claramente el incumplimiento de SLAs. El incumplimiento de SLAs, si recordamos como lo vimos aquí al principio, puede ser directamente relacionado en, por ejemplo, los 4 días extra que nos demoramos comparado con el as is. Con esta ineficiencia tenemos un impacto de poder realizar $400.000, una gran oportunidad. Vamos a identificar cuál puede ser esa causa raíz. Y acá vemos como un resumen de las diferentes maneras, a ver, lo pongo aquí, eh, de cómo podemos realmente calcular esos $400.000. Entonces, aquí tenemos el número de tiquetes y llamadas que estamos teniendo. Si tenemos una tasa de incumplimiento de un 16%, y aquí asumiendo de que hay una penalización o un fee que tengamos, por ejemplo, con alguno de nuestros suppliers o con alguno de nuestros socios de $20, y si realizamos un 40%, están estos $400.000 de por medio. Pero no solo eso, también podemos ver niveles de dimensión para hacer esta
este análisis de causa raíz de una manera mucho más pragmática. Entonces, por ejemplo, aquí podemos analizar por medio de dimensión de región. Vemos que predominantemente ocurre en la Unión Europea. Podemos filtrar dentro de esto. Y acá tenemos una lista de todos los diferentes clientes y tickets que están dentro de este nivel de riesgo. Y aquí, muy interesante, y creo que también con José y con Chema, em, pueden explicarlo más tarde, se puede utilizar modelos de Machine Learning para poder predecir cuál es la probabilidad de que este caso, este ticket en específico, pueda no cumplir un SLA, yendo ya directamente a estas habilidades predictivas y en vez de ser completamente reactivo, ser proactivo en resolver estos tickets. Tomando, por ejemplo, estos, vemos que la tasa de el nivel de satisfacción del cliente claramente es bajo. ¿Cómo podemos resolverlo? ¿Y cómo podemos resolverlo a escala? Y acá es cuando llevamos a nuestra herramienta de automatizaciones que se llaman Action Flows. Imagínenlo como si fuese el pegamento de las diferentes herramientas dentro de su stack tecnológico. Tenemos los insights que fueron generados por Celonis. ¿Cómo podemos resolverlo en escala en las diferentes aplicaciones? Y acá estamos creando diferentes tipos de workflows, automatizaciones, todo hecho por medio de APIs a las herramientas y aplicaciones que ustedes utilizan o el equipo puede utilizar en el día a día. En este caso, se está analizando el inflow de todos los tickets, ya que, como había mencionado, todos estos tickets pueden ser categorizados y extraídos en tiempo real. Se puede ejecutar un script de Machine Learning para predecir qué tan probable un ticket puede o no ser cumplido dentro de un SLA. Y dependiendo del nivel de gravedad o qué tan cuál es el confidence level que existe, se pueden tomar acciones, desde acciones como una simple notificación, en este caso un correo, desde, em, por ejemplo, hacer cambios directamente en un o un CRM, por ejemplo, en Salesforce, se pueden realizar cambios directamente en estas herramientas o también se pueden ejecutar acciones como en herramientas de workflow, ServiceNow. También se pueden ejecutar bots de RPA. Y todo esto gracias a la gran librería de aplicaciones conectadas y con ejecuciones que tenemos en todas estas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, si se puede hacer un workflow directamente en ServiceNow, ya tenemos la conexión establecida. Lo mismo, por ejemplo, con Jira. No trabajan con Microsoft, con Gmail, trabajan directamente con Teams. Bueno, también tenemos con Teams. Todas estas acciones preconfiguradas para que de esta manera puedan alcanzar este nivel de ejecución mucho más alto y realizar el valor en mucho menos tiempo. En resumen, vimos qué es lo que es Celonis, cómo podemos pintar y visualizar cómo realmente funciona el proceso, dando ese nivel de visualización como si fuese unos rayos X dentro del proceso, cómo puede ser utilizado como una herramienta de cuadro de mando ejecutivo para identificar en tiempo real cuando los procesos no están siendo bien ejecutados según los KPIs más importantes. Vimos cuáles eran las causas de raíz, en este caso, de cómo no se están cumpliendo los SLAs dentro del time frame necesario y cómo se puede automatizar, cómo se puede resolver este tipo de ineficiencias a escala. Y con esto voy a ir de nuevo a la presentación.
No sé si ya la están viendo, pero tenemos una serie de éxitos y casos de éxito en varios de nuestros clientes. En este caso, una empresa de telecomunicación en donde se ha podido ahorrar más de 1,000 horas en todos los assignments de los tickets entre los diferentes equipos de soporte. O también, por ejemplo, con Uber. Con Uber hemos ahorrado $12 millones en toda la parte de customer service, y también tenemos casos de éxito directamente con Dell, en donde se ha podido reducir en un 48% el tiempo el tiempo de las transacciones que existen entre múltiples niveles de soporte para resolver un caso. Estos son un par de ejemplos, pero tenemos muchos más. Y con esto yo creo que ya termino la presentación. Muchísimas gracias por, por escucharme, y creo que se lo dejo a Sí, muchas Ernesto. gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Muy interesante la información de la parte de Process Mining en conjunto con Celonis. Vamos a pasar a la última sección de nuestra presentación, y es el tema de ciencia de datos e inteligencia artificial aplicado a ITCM. Aquí le voy a ceder la palabra a José María. Muchas Adelante, José gracias. María. Muchas gracias, Ernesto. Muy interesante, Pedro. Yo seré breve, voy a platicarles un poco de todo lo que tiene que ver ciencia de datos, inteligencia artificial, dar algunos ejemplos de cómo puede aplicarse a ITSM. A mí me gusta empezar un poco platicando de una historia. Se hablaba hasta hace algunos años que la humanidad había tenido tres heridas narcisistas, ¿no? En 1610, Galileo nos dice, oye, pues la Tierra no es el centro del universo, ¿no? Giramos alrededor del Sol. En 1859, Darwin nos dice, bueno, el ser humano no es este ser divino de la creación, sino en realidad es un ser evolucionado de la misma rama que el chimpancé. Y en 1900 Freud nos dice, bueno, tampoco es que seamos tan libres, ¿no? Existe el inconsciente, pues que abarca alrededor del 80% de nuestras decisiones. Eh, a partir de Alan Turing, pareciera ser que se está gestando una cuarta herida narcisista en la humanidad, ¿no? Y este es parte del contexto que está sucediendo actualmente, donde escuchamos en muchos foros y en muchas situaciones cómo la inteligencia artificial va a amenazar nuestro trabajo, cómo se ha alcanzado ese momento en que la capacidad eh, organizacional y creativa de la inteligencia artificial ha rebasado la del ser humano. Yo diría que así como nos hemos acomodado a todas las demás circunstancias, esta es una nueva circunstancia a la cual acomodarse, ¿no? Adelante. Déjenme empezar un poco por dar algo de contexto de ciencia de datos y de inteligencia artificial. Ciencia de datos está enmarcada en el tema de information management, ¿no? Entonces, nada más para distinguirla un poco, pues está todo el tema de gobierno de datos, ¿no? Cómo decido a qué puede acceder cada quien, cómo mantengo la información con calidad, cómo defino las normas de su acceso y su uso, todo el tema de data management, cómo gestiono procesos de datos, integro información para ir de un lado a otro, catálogos maestros, todo el tema de BI para reportar en tableros, en dashboards, la información, los indicadores, las métricas, el monitoreo de esos indicadores a lo largo del tiempo, todo el tema de UX para ayudar a que las aplicaciones tengan un mejor uso, para que tengan un diseño, un prototipo, una integración adecuada. Y cercano a todo esto está el tema de ciencia de datos, donde lo que se busca es aprovechar esta información para analizarla a partir de distintas técnicas y herramientas, vinculadas principalmente a estadística, análisis, inteligencia artificial, entre ellas, y que me permiten hacer predicciones, segmentaciones y ayudar en esa decisión de negocio para descubrir insights, ¿no? Adelante. ¿Y esto cómo se mezcla con la inteligencia artificial? Bueno, pues la inteligencia artificial y la ciencia de datos están bastante relacionadas. No son lo mismo. Dentro de inteligencia artificial están el machine learning, deep learning, entre otros aspectos, y están muy vinculados a ciencia de datos, aunque pueda haber casos de uso de ciencia de datos que no tengan inteligencia artificial y viceversa, ¿no?
Sabemos que en el contexto actual, donde está muy de moda el concepto, es sencillo que los términos se prostituyan y se usen de manera indiferente. Sin embargo, conforme vamos profundizando en este tema, vamos entendiendo los valores de cada uno en el mercado. Adelante. Dentro de inteligencia artificial, asimismo, pues hay muchas maneras de entender la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, basadas en su capacidad, tenemos lo que le llaman inteligencia artificial débil o general, que tiene que ver con qué tanto abarca, ¿no? O sea, puede haber inteligencia artificial que solamente me sirve para un propósito específico, que me mejora un proceso en específico, o que sirve para un uso mucho más amplio. Un caso muy específico de Weak AI, pues es un algoritmo que me ayuda a predecir mis ventas. Es un algoritmo que puede ser muy inteligente, pero que me sirve para ese propósito específico. Y de uso general, pues ChatGPT es un uso que ahorita conocemos todos, ¿no? Y también puede ser basado en la funcionalidad, y hay pues una serie de clasificaciones muy amplias de distintos temas de gestión de lenguaje natural, de robótica, de identificación de objetos, de clasificación, de clustering, etcétera. Pero vamos un poco hacia cómo esto aplica en ITSM, ¿no? Si resumiéramos todo el mundo de ITSM, tal vez en una sobresimplificación de lo mismo, en tres tareas básicas, ¿no? Una que tiene que ver con el monitoreo, ¿no? O sea, con entender lo que está sucediendo dentro de la organización, entender, pues, cómo está funcionando la infraestructura, cómo está funcionando los SLAs, la atención a incidentes, etcétera. Todo el tema de atención a los mismos, todo el actuar respecto a esta atención, donde platicábamos mucho de la herramienta Celonis, por ejemplo, y todo el tema de automatización, ¿no? ¿Cómo puedo gestionar de una manera más eficiente todo ese contexto, ¿no? Estos son tres temas alrededor de analítica en general que pueden contribuir en este aspecto. El primero, si vamos hacia adelante, le llamamos Data Mines. Es básicamente el primer paso que uno generalmente necesita dar para aprovechar toda la información que tiene la organización, ¿no? Entonces, ¿cómo seguramente muchos de ustedes ya tienen data warehouses, ya tienen data lakes, pero muchas veces sufren de un costo muy alto en la gestión de estos procesos o requieren integrar nuevos modelos de datos, ¿no? Nos ha tocado muchas organizaciones que a lo mejor ya tienen la data comercial, ya tienen la data operativa, pero por ejemplo no tienen dentro de su mismo warehouse toda la información de ITSM, ¿no? No tienen ahí integrado toda la atención a tickets histórica, no tienen integrada toda la información de infraestructura, todos los temas de atención y trazabilidad de lo mismo. Y aquí tener una arquitectura escalable que tenga una automatización avanzada, integración fluida, que integre seguridad y cumplimiento, que me permita análisis en tiempo real y que esté integrado a DevOps, me puede ayudar muchísimo a aumentar el valor del activo de datos de la organización. Pero supongamos que ya tengo ese activo de datos. Vamos hacia adelante. Algo que estamos ofreciendo desde hace ya algunos meses y que ha tenido mucho éxito en el mercado para nosotros, con todo el boom que existe de distintas herramientas de inteligencia artificial, y seguramente ustedes escuchan una distinta cada 2 días, se vuelve muy complicado a partir de la gestión de TI, de cómo integrar esta innovación al ecosistema de la organización, ¿no? Aquí lo que ofrecemos es una capa de consultoría, digamos, muy suave, muy sencilla, donde lo que hacemos es identificar los procesos principales de la organización, incluso puede ser acotado a TI, mapear esos procesos o conocer los procesos mapeados con los que ya cuentan y recomendar distintas herramientas de inteligencia artificial que ya existen en el mercado y que les pueden ayudar a agilizar o automatizar o a facilitar algunos de esos procesos, ¿no? Un ejemplo muy específico que me parece interesante, todo el tema de copiloting, ¿no? Hay distintas herramientas donde sabemos hay un momento muy disruptivo en la labor de programación, donde ya el programador va teniendo mucho más valor por cómo puede describir con un alto nivel de detalle y entendimiento lo que requiere hacer que el lenguaje de programación que maneje, porque ya hay distintas herramientas que yo le puedo describir lo que requiero y me regrese el código fuente necesario para ejecutar la labor.
Oye, ¿esto significa que los programadores van a ser obsoletos de inmediato? No, definitivamente no. Quien sabe programar va a saber sacar mucho mayor provecho de este tipo de herramientas. Todavía son herramientas que requieren una interacción muy cercana con alguien con un conocimiento profundo que al tener un conocimiento técnico puede explotar de mucho mejor manera. Pero también es cierto definitivamente que quien no utiliza estas herramientas va a comenzar a ser mucho menos productivo que quien sí las usa. Entonces, este es un servicio donde se pueden mapear la utilidad de este tipo de herramientas. Adelante. Y bueno, ya no lo comentamos, pero también respecto a lo que comentaba Ernesto de los asistentes virtuales, se tiene la capacidad de, está bien, todos podemos utilizar ChatGPT, pero ¿qué problema tiene esto en un contexto corporativo? Que yo quisiera mi propio ChatGPT, ¿no? Al que le puedo preguntar respecto a la información de mi empresa y donde yo puedo controlar que la información de ventas le pueda hacer preguntas el director de ventas, pero a lo mejor no el de compras, ¿no? Y la información de compliance esté protegida para ciertos usos, pero también sería muy cómodo que ese activo de datos de la información pueda ser cuestionado por una herramienta de chat similar al ChatGPT que sea experta en mi organización en particular. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo se puede potencializar esa capacidad de inteligencia artificial. Aunado a todo esto, cualquier necesidad de predecir u optimizar un proceso a partir del análisis de la data, pues es algo que también podemos contribuir con ustedes mediante proyectos de inteligencia artificial y ciencia de datos. Y aquí me voy un poco a un ejemplo de cómo podemos presentar los servicios de ciencia de datos y de inteligencia artificial alrededor de cualquier industria. Aquí uso una como ejemplo, la de retail CPG, donde tenemos mapeados los casos de uso eh, que consideramos tienen mayor valor para una organización y cómo pueden contribuir en el valor de negocio, ¿no? Entonces, un ejemplo, el tema de evaluación de sitio. ¿Cómo tengo una serie de sucursales y cómo ayudo para decidir cuál debiera ser la siguiente apertura? ¿En qué ciudad o en qué punto exacto me conviene abrir la siguiente sucursal? Si yo tengo un plan de expansión importante, pues este puede ser una herramienta indispensable para la organización, que es mucho más eficiente que estar haciendo estudios de mercado o que estar procesando continuamente información pública cuando aquí ya tienes integrada toda la información de la población flotante y la población fija que existe de día y de noche en cualquier parte del territorio, ¿no? Y ese es un ejemplo. Otro ejemplo tiene que ver con temas de pricing, cómo determino el mejor precio. Y puede ser el mejor precio al mes, o puede ser el mejor precio al día, o puede ser el mejor precio cada hora, dependiendo de distintos aspectos. Incluso hemos llegado al punto donde puedes definir el precio de la fruta dependiendo de la imagen de la fruta en particular y qué tan madura se ve. Entonces, tu estrategia de pricing puede ser tan sencilla o tan sofisticada como sea necesario, ¿no? Temas de detección de anomalías para darlo a un área de investigación de fraudes. Generalmente las áreas de investigación de fraudes atienden casos de manera aleatoria o investigan a partir de denuncias anónimas, pero también se pueden tener algoritmos que detecten patrones anómalos y sospechosos y puedan hacer mucho más productivas estas áreas de investigación, ¿no? Temas para dar motores de recomendaciones. Todo el mundo ya ha experimentado esa experiencia de entrar a Amazon y que a partir de las compras que has tenido históricamente te recomiende una compra adicional o a partir de lo que elegiste en el carrito de compras te dé algún producto sugerido para complementar tu compra. Todos estos son ejemplos de casos de uso en ciencia de datos que pueden beneficiar directamente al negocio y donde TI puede tener una voz de autoridad y proactiva en gestionar y proponer estos distintos casos de uso a la organización, ¿no? Si vamos hacia adelante, me gustaría por último comentarles de una de las soluciones que más empujamos dentro de Ping en temas de ciencia de datos alrededor de esto y siguiendo con el ejemplo de cadena de suministro. Uno de los temas más complejos en cadena de suministro es cómo sé cuánto voy a vender y por lo tanto cómo requiero hacer el abastecimiento de mis productos, cuánto necesito comprar para tener la demanda suficiente en los tiempos adecuados
y cuánto necesito repartir en cada punto de venta. Estas tres decisiones en conjunto, que están muy relacionadas una con otra, implican generalmente mucho dinero a la organización, ¿no? Tomar la decisión más adecuada de acuerdo a distintas circunstancias de cuánto voy a vender, cuánto necesito comprar y cuánto necesito repartir, es una de las decisiones centrales para optimizar el negocio. Adelante. Y en ese sentido, tenemos una solución que cuenta con 3 módulos que justamente atiende a estas 3 diferentes preguntas de negocio y que muchas veces lo que nosotros nos encontramos es con organizaciones que ya atienden de cierta manera esto, pero que a lo mejor te dicen, no, yo sí sé cuánto voy a vender, yo saco el promedio de lo que hemos vendido en las últimas 8 o 10 semanas y con eso tengo una muy buena asertividad y 80% de las veces soy bastante eficiente en esa decisión. Y está bien, solamente que utilizar inteligencia artificial en estos procesos probablemente te permita pasar de una asertividad de 80% a una asertividad de 95%, lo cual muchas veces significa muchísimo dinero en la mesa para el negocio, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy específico de una solución de nicho que puede revolucionar la manera en que gestionas toda la cadena de suministro, ¿no? Y eso es un ejemplo que me gusta a mí dar porque ayuda a ejemplificar el potencial que tiene inteligencia artificial cuando se hace en esta colaboración con negocio. En fin, hasta aquí los comentarios a partir de inteligencia artificial y ciencia de datos. Y entiendo, Ernesto, que ahora abrimos el tema de preguntas y respuestas. Así es. Gracias, Chema. Muy interesante toda la manera como se está planteando los modelos predictivos que lo hemos venido aplicando, como lo comentaba, en las áreas de tecnología, principalmente en soporte, la atención y la parte de transición, y también en las áreas de negocio. Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si gustan ir poniendo sus preguntas en el chat para que las vayamos organizando y empezar a abrirlas con nuestros conferencistas el día de hoy. Mientras las van poniendo, quiero recordarles algunos servicios que estamos brindando con respecto a esta nueva línea de negocio, PIM Process Intelligence. Tenemos toda la consultoría de Process Mining y analítica de datos enfocada a los procesos, que ustedes ya vieron mediante la herramienta Celonis. Nosotros la ocupamos para poder identificar dónde están las oportunidades de mejora al interior de los procesos y lo hacemos de una manera muy rápida, de una manera muy ágil. También tenemos servicios de automatización, tanto de procesos de negocio como procesos de ITCM, principalmente enfocado a los procesos de soporte y atención y a los procesos que tienen que ver con todo el tema de DevOps. También tenemos servicios de transformación en ciencia de datos, que era lo que les comentábamos en la última sección. Les podemos ayudar a definir cuál puede ser la estrategia y el roadmap de ciencia de datos, cómo abordarlo, cuál es el nivel de madurez que se tiene y cómo poder dar los primeros pasos para poder generar ya resultados palpables hacia el interior del área de tecnología y hacia las áreas de negocio. Y un punto muy importante son las capacitaciones. Lanzamos nuevos cursos y esto es importante porque con todo esto que estuvimos mostrando está significando desafíos y oportunidades en la cual tenemos que reaprender diferentes elementos y lo cual nos lleva a poder identificar en qué consiste todo el tema de ciencia de datos e inteligencia artificial. Creamos un curso especializado para ejecutivos, para personal de las áreas de tecnología, de qué es inteligencia artificial, qué es ciencia de datos y cómo lo puedo aplicar en mi trabajo y cómo puedo contribuir en los proyectos internos, ya sea que se tengan en el área de TI o en el área de negocio, con respecto a ciencia de datos. Entonces, es un curso que dura 3 días y de manera muy puntual se va describiendo en qué consiste todos estos temas. También tenemos un taller de Lean enfocado a Process Mining. Aquí hacemos prácticas mediante las diferentes herramientas de Lean, pero todo basado en analítica de datos. Y ocupamos la herramienta Celonis para poder mostrar cómo aplicarlo. Muy bien, también tenemos nuestro catálogo de cursos en todos los temas de gestión de servicios, metodologías ágiles, alineación al negocio, seguridad y continuidad. Y tenemos promociones que lanzamos, especialmente en este mes se lanzó una serie de promociones que los pueden revisar o les podemos mandar información y son promociones bastante interesantes y bastante atractivas. Muy bien,
Voy a pasar a revisar las preguntas que nos han estado realizando. Y bueno, aquí tenemos una primera pregunta, es de Enrique Benítez. eh, y nos dice Enrique Benítez, ¿cómo podría Celones diagnosticar cuando las deficiencias de un proceso tengan que ver con variables externas, por ejemplo, la falta de personal? Bueno, y luego aquí clarifica también Enrique Benítez, es una pregunta de Celonis Pedro, también pregunta Enrique, dice, ¿cómo podría Celonis diagnosticar cuándo las deficiencias de un proceso tienen que ver con variables externas, por ejemplo, la falta de personal? Sí, Esa es la no, pregunta. gracias Ernesto. Ahí ya es cuando, por ejemplo, la consultoría, por ejemplo, como Pink Elephant, todos los expertos pueden entrar y los pueden ayudar. Celonis da una visualización de qué es lo que está ocurriendo a nivel de los sistemas. Y lo que puede ser una gran manera para más o menos guiar, como si fuese una brújula, de en qué parte está ocurriendo la ineficiencia. Ya después, con métodos de consultoría de Pink Elephant, se puede identificar cuáles son esas causas de variables externas. No solo eso, también otro punto para considerar, dentro de Solonis tenemos algo que se llama minería de tareas. La minería de tareas es que en vez de ver lo que está ocurriendo en los sistemas, se analiza qué es lo que está ocurriendo directamente en las computadoras, en las interacciones que tienen los usuarios con las diferentes aplicaciones. Por ejemplo, cómo medir de la productividad laboral, cuáles son las diferentes aplicaciones que se están utilizando. ¿Están realmente siguiendo un proceso específico como fue inicialmente desarrollado en un documento? Bueno, son diferentes variables que uno tiene que considerar, pero esa es otra solución que tenemos que nos muestra qué visibilidad tiene directamente los usuarios dentro de sus equipos. Exacto. Yo solo quisiera agregar a la respuesta de Pedro. Este tema de analítica hay que verlo de manera integral. Precisamente hay que empezar también a integrar elementos de la mejor práctica y la forma como estamos gestionando. Y uno de los puntos que facilita mucho, ya lo decía Pedro, es de que podemos inclusive bajar el análisis a nivel usuario. Y a nivel usuario podemos determinar cuál es el grado de productividad que nos está brindando cada uno de los usuarios. Y eso nos detona las oportunidades para poder identificar el por qué tenemos cierto nivel de productividad. Uno de ellos tiene que ver con el conocimiento, las skills que tienen los agentes y también la parte de la experiencia que va generando. Entonces, la herramienta, al final de cuentas, es el parteaguas que nos va dando la orientación de manera muy rápida de hacia dónde orientar todos los análisis. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta, es de Eduardo Tomero, dice, y esta también es de Celonis Pedro, dice, la solución Celonis está enfocada a clientes del segmento top 500. No necesariamente. Hemos visto, bueno, obviamente el enfoque y el nivel de clientes que hemos visto que han adoptado en su gran mayoría son grandes empresas, especialmente el G2K, las 2000 empresas más grandes del mundo. Pero también tenemos empresas especialmente también en presencia en Latinoamérica, que no están dentro de este rango de las 2000 empresas más grandes del mundo, que están utilizando Celonis para identificar las ineficiencias, pero más importante, ayudarles a realizar valor tangible dentro de sus operaciones. Ok, correcto. Y también aquí, para compartir experiencias que hemos tenido, es el caso de Celonis como herramienta, también lo hemos aplicado en organizaciones pues no tan grandes, ¿no? Estamos hablando también de pymes, en el cual rápido, como lo decía Pedro, sacamos una radiografía de cómo está la organización y de manera inmediata comenzamos a identificar oportunidades. Muy bien, acá tenemos otra pregunta de, de Eduardo Romero y esta es para la parte de ciencia de datos, José María, y nos pregunta Eduardo,
¿con qué tipo de especialistas cuentan para los servicios de ciencia de datos e inteligencia artificial? Claro, bueno, digamos que los especialistas también a veces están orientados a un caso de uso en específico, que tienen más experiencia para resolver algún caso de negocio, o también vinculados a distintas tecnologías, ¿no? Entonces ahí la primera pregunta relevante es, muchas veces están asociados los proyectos a alguna nube, ya sea a Azure, a AWS, a Google, y generalmente es una de las primeras temas de conversación, o muchas otras veces se basan en alguna herramienta específica que la organización ya tiene o en herramientas open source. Más o menos la mitad de los proyectos en el mundo de ciencia de datos se hacen en Python. También tenemos mucha gente especializada en Python, ¿no? Entonces, yo les diría que hay una amplia gama de capacidades y que dependerá de la conversación de lo que se requiere para asignar a las personas más capaces al respecto. Muy bien, muchas gracias, José María. Aquí tenemos otra pregunta y es de Celonis, Pedro, y nos dice que cuál es la diferencia o si se está duplicando las funciones que tiene ServiceNow o algún Business Intelligence con respecto a Celonis. Sí, no, muy buena pregunta. A ver, son diferentes herramientas. Eh, Celonis, una herramienta dedicada completamente en minería de procesos, poder identificar y visualizar cómo realmente el proceso está funcionando. Esto no es posible con una herramienta de BI, un Power BI. Un Power BI es solo una visión en un tiempo específico, sí, en un tiempo en específico, en donde muestran ciertos KPIs. Celonis va mucho más allá, nos muestra cómo realmente funciona el proceso. También tiene capacidades de crear cuadros de mando, dashboards, pero también se puede tomar acción directamente dentro de la herramienta. Am, bueno, también tenemos, de hecho, conexiones y integraciones con Power BI. Por ejemplo, todos los desarrollos que se pueden usar en Celonis se pueden exportar directamente en Power BI para también consumirlos directamente ahí. Con respecto a ServiceNow, de hecho es una herramienta con la que con la que tenemos una alianza también muy estrecha, en la que Celonis es la parte de inteligencia, donde encontramos todos los insights de las ineficiencias, y ya directamente ServiceNow con sus herramientas de workflow, cómo poder realizar valor, cómo poder, sí, resolver y acatar estas ineficiencias, ya que ellos tienen una amalgama de soluciones un poco más estructuradas, un poco más customizables, que pueden ayudarlos a ustedes a alcanzar ese valor. Ok, correcto. Y aquí le digo la siguiente pregunta de una vez, Pedro, es por parte Sí. de Gerardo, y Gerardo nos pregunta, ¿Celonis se puede integrar, bueno, puede integrar la información con herramientas de ITCM, con desarrollos propios u otras aplicaciones? No entiendo bien la pregunta, pero a ver, Sí, sí, mira, Celonis, básicamente dice que si se puede integrar Celonis con la herramienta de ITCM e ujú, inclusive con otras aplicaciones. sí, total. Celonis se puede conectar con las herramientas de ITCM, desarrollos propios en otras aplicaciones, efectivamente. Por ejemplo, se pueden también subir archivos planos, por ejemplo, un Excel, conectarse a base de datos y ya con eso hacer una centralización de todos estos flujos, todo este pipeline de datos, centralizarlo y tener una data un poco más limpia para que Solonis pueda trabajar encima de esta. Y aquí nada más agregar, en base a nuestra experiencia, Gerardo, hemos integrado tanto software, digamos, privado, como sistemas legacy. Y con ellos hemos extraído la información. Con Celonis es muy sencillo poder extraer esa información, inclusive crear el modelo de datos, y sobre eso ya empiezas a sacar todo el tema de la huella digital, abarcando diferentes herramientas, ¿no? Y aquí la visualización que tienes es integral, porque muchas Sí, veces por sistema luego trabajamos en silo, inclusive teniendo un sistema. Aquí con Celonis está como por encima de todas las herramientas y empezamos a tener una fotografía completa de cómo se está desempeñando cualquier proceso de negocio o proceso del área de tecnología.
También ligo a esta siguiente duda, Pedro, y nos preguntan, ¿Celonis funciona on-premise o en cloud? Se lo hice, es una herramienta cloud. Estamos en la nube. Estamos en la nube, muy fácil para adopción y tener un tiempo un poco más reducido en implementación. Y también respondiendo a la pregunta anterior, Celonis puede integrarse a cualquier tipo de sistema, sistemas on-prem, un SAP que esté in-house, bases de datos legacy, como lo estaba comentando Ernesto, herramientas cloud, Salesforce, puede ser un Jira, un ServiceNow, pero también si llevamos un nivel, un poco la complejidad al siguiente nivel, también a streams de datos de eventos como por ejemplo Kafka, para tener ese nivel de real time eh, directamente en el pipeline con Celonis. Ok, muy bien, gracias, Pedro. Aquí tenemos una pregunta, José María, y nos dice, para el caso de inteligencia artificial, ¿cómo determinan en qué área del negocio se debe de implementar los primeros proyectos de inteligencia artificial? Bueno, incluso tenemos un servicio que le llamamos Data Science Strategy, Data Science Roadmap, que nos permite entrevistar a las áreas de negocio, identificar los casos de uso y priorizarlos básicamente de acuerdo a tres factores. Uno es la viabilidad, si tienen la data para poder ejecutar el caso de uso. La segunda es la dificultad, qué tan complejo es implementar ese caso de uso. Y la tercera es el impacto de negocio. Entonces, lo que hacemos es buscamos priorizar aquellas iniciativas que impactan más al negocio y que son más sencillas de implementar, que son quick hits. Esa es típicamente la manera de elegir. Ok, muy bien, gracias, José María. Y por acá tenemos a Lino Aguirre y nos dice, en los procesos de problem management, un gran desafío es encontrar eficazmente el root cause analysis, exacto, la causa raíz. ¿Alguna de estas herramientas mostradas ayuda a este fin de encontrar la causa raíz? Y aquí, si quieres, yo empiezo, Pedro. Sí, efectivamente, para poder disminuir la cantidad de incidentes y solicitudes, hay que determinar el análisis causa raíz para poder encontrar el origen y evitar que se vuelvan a repetir esos incidentes y esas solicitudes que al final de cuentas nos trae ineficiencias y también volver a llevar a cabo las mismas actividades, ¿no? La herramienta de Celonis tiene funcionalidades que nos empiezan a dar indicios de hacia dónde están esos análisis causa raíz o esos orígenes que nos están impactando en la operación. Nos facilita con la visión que tiene de los tableros, por ahí lo mostraba Pedro, en el cual todo eso es configurable y hagan de cuenta, de un lado tienen el proceso y del otro lado tienen toda la analítica de datos, todo el BI. Con eso comienzas a analizar los diferentes indicios y vas bajando de nivel a nivel para poder encontrar en dónde realmente estamos teniendo el origen. Pero todo está basado en datos, ¿no? Todo está basado en lo que nos está arrojando la operación. No estamos preguntándole a nuestros especialistas ni a nuestros expertos, sino todo nos lo está arrojando los datos y eso nos da muy buena orientación para encontrar el análisis causa-raíz. No sé si de aquí quisieras agregar o complementar algo, Pedro. Sí, de hecho, dame un segundo. Bueno, no puedo hacerlo. Pero tenemos también un componente dentro de Celonis que es nuestro análisis de cumplimiento. Básicamente tienes el modelo ASIS, o sea, tienes tu visualización completa. Podemos compararlo con un modelo BPMN de mejores prácticas que pueden hacerlo directamente con Pink Elephant y mostrar esa comparación. Dentro de esa comparación ya podemos identificar cuáles son estas ineficiencias, ir a niveles mucho más granulares y encontrar cuál es ese nivel de correlación entre diferentes factores, entre diferentes dimensiones y más o menos decir, ok, esto está ocurriendo específicamente en este equipo, según niveles de correlación basados en análisis estadísticos. Esto está directamente dentro de la herramienta. Pero también, obviamente, como lo estaba diciendo Ernesto, eh, aquí los expertos son Pink Elephant y con todas las mejores prácticas
y esa visualización, esa posibilidad de tener el panorama de estoy realmente trabajando con los datos reales de cómo realmente funciona la empresa, eso ya es un paso grandísimo en la que encontrar estas causas raíz, sí, puede ser un challenge, pero estamos reduciendo esas barreras para hacerlo mucho más fácil, mucho más accesible y mucho más rápido al final del día. Muy bien. Muchas gracias, Pedro. Y ya estamos sobre el tiempo. Vamos a contestar ya la última pregunta. Y bueno, las preguntas que se hayan quedado, que son varias en el chat, esas las vamos a contestar y les vamos a mandar la respuesta a cada una de las personas que le hicieron. Y bueno, nos vamos con esta última pregunta. Nos dice, saludos desde Ecuador y pregunta, ¿se puede utilizar esta solución o han tenido un caso de uso para identificar transacciones financieras fraudulentas con el uso de inteligencia artificial? ¿Pueden determinar, aprender comportamientos atípicos de transacciones financieras? ¿Puede cumplir con temas de compliance, por ejemplo, PCI? Bueno, son varios elementos, pero si quieres compartirnos, José María, cómo han llevado a cabo este tema. Sí, la respuesta es sí. Efectivamente tenemos la capacidad de implementar algoritmos hechos a la medida para determinar casos atípicos que sean sospechosos para ser investigados y muchas veces tienen que ir acompañados de temas de compliance. Definitivamente lo primero es entender la necesidad que tienen. Nos ha tocado implementar esto en, en el sector financiero, en casas de empeño, en tiendas de conveniencia y hay distintos patrones de comportamiento que hay que identificar y ajustar los algoritmos a esos patrones de comportamiento. Definitivamente podemos tener la capacidad para ayudarlos en ese sentido. Muy bien, gracias, José María. Bueno, ya la última pregunta, Gerardo de la Ciudad de México nos dice que si Celonis solo se utiliza para diagnosticar las ineficiencias de los procesos. Bueno, Celonis no solo identifica las ineficiencias de procesos, va mucho más allá. Eh, Damos esa realidad de cómo realmente están funcionando, encontrar las ineficiencias y resolverlas. Em, es lo que se ha hecho en los últimos 10 años de dar ese nivel de visibilidad de los procesos, pero ahora con toda la herramienta del IMS, cómo poder actuar frente a esto, cómo poder resolverlas, todo dentro de una sola herramienta. Exacto. Y solo complementando, este tema del process mining ya es una nueva generación de herramientas, ¿no? De lo que conocíamos anteriormente, inclusive de herramientas ITCM, las que son tradicionales, y temas de business intelligence, ¿no? Todos los softwares que existen para analítica. Esta herramienta está combinando diferentes elementos y nos está permitiendo avanzar de manera muy rápida en mejorar los procesos y de manera tangible lograr resultados y beneficios hacia el negocio. Bueno, con esto terminamos el web seminar. A nombre de Pink Elephant, quiero agradecer a nuestros panelistas, a Pedro y a José María, que estuvieron con nosotros compartiendo todos sus conocimientos y las experiencias que han tenido. Y sobre todo quiero agradecerles a ustedes que estuvieron con nosotros a lo largo de este web seminar. Y bueno, esperamos volverlos a ver y estamos a tanto de cualquier duda, cualquier consulta que tengan sobre el tema, sobre el contenido que estuvimos exponiendo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.